Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estáis siguiendo en directo o a los que nos estáis viendo u oyendo a posteriori. Bienvenidos a un nuevo episodio de Novum, un programa donde hablamos de ciencia y ciencia ficción. Y este ya es el cuarto capítulo, cuarto episodio, en el que vamos a tratar, como siempre, una película o un libro, en este caso una película, y lo vamos a hacer acompañado de un experto en el tema que trate esa película. Y ahora os presentaré al invitado, que ya lo podéis ver aquí en cualquier caso. En los tres primeros episodios yo me lo pasé muy bien, fue muy divertido. Estuvimos hablando en el primer episodio de Interstellar con José Luis Crespo, en el segundo episodio de Rick y Morty con Javier Santolaya y en el tercero de Matrix con Enric del canal Adictos a la Filosofía. Y en este cuarto episodio vamos a hablar de una película que es muy interesante, muy de reflexionar, que es la película Ex Machina, y lo vamos a hacer con un experto en el tema, un experto en inteligencia artificial, como es Carlos Santana, del canal 12SV. Muy Buenas buenas. noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Encantadísimo. Pues nada, aquí vamos a estar charlando sobre inteligencia artificial. Como siempre, la película es una excusa para tratar el tema. Y vosotros aquí, los que nos estáis siguiendo en directo, podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, y luego tendremos un ratillo quizá para contestarlas, ¿vale? O para Sí. que Carlos las conteste. Yo las leeré, Carlos contesta. Y ya está, sin más dilación. Deciros que, como siempre, este episodio ahora estamos emitiendo en directo. Luego se quedará colgado durante unos días en Twitch, pero yo lo subiré a YouTube, a mi canal de YouTube, Centrípetas, donde lo podréis volver a ver, o si no lo habéis visto, lo podéis ver por primera vez. Y luego también subo el audio a iVoox, por si lo queréis escuchar mientras vais a comprar o mientras vais a correr en esas horas que nos dejan o os dejan para hacer deporte. Y ya está. Hoy, como decía, vamos a hablar de la película Ex Machina. Se dice Ex Machina, ¿no? O Ex Machina. Yo creo que es Ex Machina, ¿no? Que Ex viene de lo Machina. de el Deus Ex Machina. Es que yo siempre he tenido esa duda y digo, ¿la resuelvo antes de empezar el directo o, O le pregunto ent- a Carlos a ver o le si. pregunto acá? Yo diría Ex Machina. A mí me gusta Ex Ex Ma- Machina. A mí me Porque gusta Ex Machina, sí. Ex Machina. Me mola, Pero pero, en, pero... en teoría viene del latín, ¿no? Sí, o sea, me apareció el dato porque estaba mirando un poco de datos de la película y viene de Grecia, supuestamente. O sea, creo que es un latinismo, pero que viene del teatro griego, de cuando hacían una actuación y tenían el recurso literario de que de repente, cuando ya se les iba el guión de madres, cuando ya estaban en la sexta temporada de Lost y no sabían cómo acabarla, de repente, pues como que bajaban con una grúa a un supuesto narrador omnipresente que era como el dios y daba Pam, un pam. cambio narrativo ahí, venga, giro de guión. Bueno, Y sí, esto es interesante porque dices en la Grecia clásica, pero esto se sigue haciendo hoy en día en hombre, el cine de, hostia, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¡Pam! Deus ex machina, ¿no? sí, Y se resuelve todo. Pero aquí lo curioso, y yo creo que esto no es hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero la película Ex Machina, yo le voy a decir Ex Machina, ¿vale? venga, Tú dile Ex Machina, yo, machina si quieres. venga. Para que Eh, parezcan dos películas diferentes y ya está. Y tiene una parte también que se puede relacionar un poco con la filosofía, incluso con la religión, ¿no? De hecho, el título, si la expresión completa sería Deus Ex Machina. El título de la peli es solo Ex Machina y esto da un poco una idea del carácter de la película. Pero bueno, Sí. no vamos a entrar en ese aspecto. Hablabas de datos. Esta peli, para centrarnos un poco, no vamos a hacer muchos spoilers, o yo No, intentaré hacer. vale, No, no, yo creo que no hace falta, ¿no? Para hablar de la vale, premisa vale. pero si No. se te escapa alguno, pues mira, mala suerte. Mm. Eh, es del año 2014, o sea, ya hace unos cuantos años, aunque no muchos. Y la dirección y el guión es de Alex Garland. Y esto es una cosa nueva que he introducido en este episodio, la nota que le ponen en IMDb, que es un Vale, es un sí, 7,7.
7,7. ¿Qué te parece a ti un 7,7 para Ex Machina? ¿Tú crees que esta película a mí me ha gustado o no me ha gustado? Yo creo que no. Vale, a mí esta película no me. O sea, la vi, me gustó el aspecto técnico de la película, es una película que tiene una atmósfera muy chula, la música está chula, está bien producida, los efectos especiales son quizás el apartado que más me gusta porque está muy bien hecho el robot, pero la historia en sí, pues no me aporta nada nuevo al debate de la IA, nada que no se haya comentado siempre. O sea, de hecho, la conversación que vamos a tener hoy va un poco por la misma línea. Y no es nada que, por ejemplo, incluso ya series como Black Mirror, justo en ese periodo de tiempo, que además que la película se aprovecha un poco de esa moda, no haya experimentado antes, incluso con más giros de guión y más cositas interesantes. Entonces, a mí personalmente la vi la primera vez, me dejó muy frío, la vi en el cine además, y me sorprendió porque también pensaba que era como más antigua, y no, era 2014, o sea que yo ya estaba metido un poco en el lío de la inteligencia artificial, pero la vi, me dejó un poco fría, la volví a ver hace un par de meses con el recuerdo de que al menos me gustó el estilo de la peli, y también me dejó frío, y ahora que he estado de nuevo buscando información, pues tampoco. No te ha calentado mucho más. No me ha calentado mucho más. Mira, para los que no lo hayáis visto, yo creo que es una peli recomendable para ver en cualquier caso. Yo creo que está bien. O sea, no, sí, no lo pasas mal. No lo pasas mal. Al contrario, creo que está bien. Sí. Para quien no lo haya visto, hago una pequeña sinopsis que he escrito aquí 4 líneas para que se centre un poco sobre qué va la película, pues si alguien no la ha visto. Y he escrito algo así como que básicamente la peli trata de un tipo que trabaja para una compañía informática que básicamente se dedica a desarrollar un software, un buscador, no un motor de búsqueda, y uno de los empleados, el tipo este, es seleccionado para visitar al jefe de la compañía, ¿vale? Que vive en Cuenca, en el Cuenca de Estados Unidos, que es Alaska, y al llegar allí el jefe pues le pide a este tipo que se encargue de evaluar un proyecto en el que está trabajando, que es un proyecto de inteligencia artificial, y básicamente lo que le pide es que le aplique lo que se conoce como el test de Turing, que es de lo que vamos a hablar a continuación, que básicamente sirve para saber si una inteligencia artificial se puede distinguir de un ser humano o no. Vamos a hablar más detalles sobre eso. Y la peli pues transcurre durante 7 días, ¿no? La peli son 7 días. No es que dure 7 días la peli dura menos de 2 horas. Pero la historia transcurre durante 7 días en los cuales el tipo este pues se encarga de evaluar esta inteligencia artificial. Y luego pasan cosas. Curioso. No había caído en el detalle que eran 7 días, pero obviamente ya te hace referencia a muchas cosas, sí, que no son solo aspectos tecnológicos, sino. Y el nombre. El nombre. De hecho, lo que falta en el nombre es casi un poco lo que viene a reflejar, ¿no? Que es el tema de Dios. Sí. Y el nombre del robot también. Sí, también. Ava y Caleb. O sea. Sí. Es decir, hay una referencia clara. Está inspirado en hechos no reales. Sí. Y eso, y luego ya pasan cosas que ya yo creo que no vamos a entrar. Y ahora aquí ya me gustaría empezar a hablar un poco del tema, ¿no? Vale. Carlos. Cuéntame. ¿Qué es o cómo podemos definir una inteligencia artificial? Vale. A ver. O sea, una inteligencia artificial en realidad es un concepto súper amplio. Tan amplio que quizás por ahí empiezan los primeros problemas, ¿vale? Porque al final aquí estamos hablando de hacer la versión artificial de un concepto que también tenemos súper mal definido en biología, que es, o sea, súper mal definido no, o sea, que no tenemos una definición clara, que es el concepto de inteligencia, ¿no? De qué es realmente la inteligencia, qué definición le podríamos dar a nivel biológico de lo que es la inteligencia. Sobre esto tenemos una idea intuitiva de lo que puede ser la inteligencia. Es decir, cada uno, sin saber definirla exactamente lo que es, pues sí podría decir o saber qué comportamientos serían comportamientos que asociamos como inteligentes. Y en ese aspecto, pues lo que buscamos es replicar estos comportamientos inteligentes en máquinas, ¿vale? En sistemas artificiales. Y eso es lo que denominamos inteligencia artificial. Pero claro, ese tema de intentar replicar comportamientos inteligentes no implica que, por ejemplo, sea un sistema súper avanzado donde el propio sistema aprenda a resolver una tarea, sino con el simple hecho de yo ser un humano que programe exactamente la lógica
que la inteligencia que solucione un problema y la máquina la ejecuta a rajatabla, un algoritmo que esté predefinido por mí, ya eso se podría considerar inteligencia artificial. E históricamente esto ha venido siendo lo que en los años 50, 60, 70, durante los comienzos de la inteligencia artificial, se ha considerado pues esto. Luego es curioso porque es un campo que parece como que se apoyaría normalmente en el campo de la informática, pero realmente es un campo que crece en paralelo con la informática. Y realmente la historia de la informática comienza con grandes máquinas que son calculadoras muy grandes, sistemas computacionales muy grandes que hacen cálculos, y todo lo que hemos ido ganando en la parte de informática, todo que un ordenador te dé un sistema operativo que te gestione inteligentemente los recursos y todo eso, o una base de datos que te sepa buscar elementos en una tabla, eso antiguamente también eran tareas que lo llevaba el campo de la inteligencia artificial, y que ya lo damos como tan por sentado, como algo tan evidente y tan poco avanzado, que ya pasa a ser informática clásica y pierde la componente quizás más romántica, ¿no?, de este concepto de inteligencia artificial. Es decir, no podemos... lo que se considera como inteligencia artificial no es inteligente, sí es inteligente, sino que hay todo un espectro de diferentes complejidades, ¿no?, que van desde tareas concretas y sencillas hasta multitareas mucho más complejas, ¿no? Claro. Así que, de alguna manera, definir la inteligencia artificial también sería igual de complicado que definir la inteligencia natural, ¿no? Correcto. Sí, no, incluso si tuvieras una definición de inteligencia natural, el concepto de inteligencia artificial es incluso más amplio, porque por lo que comenta aquí en el chat Sleeping Is, que dice que realmente es que una máquina imita un comportamiento inteligente, ¿no? Lo que te comentaba antes, el hecho de que yo, como ser biológico, pueda desarrollar una inteligencia y la pueda materializar, yo puedo tener un desarrollo inteligente de cómo resolver un problema y materializarlo en un código, materializarlo en un libro, en un manual de uso, y todo esto es una externalización de mi inteligencia. Lo estás convirtiendo, la propia inteligencia se convierte en un producto material que tú le puedes dar a una máquina. Entonces es como que hasta el propio hecho de que la máquina ejecute esas instrucciones lo damos por inteligente, porque visto desde un observador externo que no sepa cómo funciona la propia máquina, pues lo das como inteligencia artificial, porque obviamente está ejecutando un comportamiento inteligente, lo está imitando. Luego entraremos en detalles un poco a dónde estamos hoy en día en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Qué es lo que se puede hacer, porque los que seguramente no trabajamos en ello, pues no sabemos si estamos todavía reconociendo imágenes de gatitos o si realmente se pueden hacer cosas muy, muy potentes. A eso entraremos después. Pero una de las premisas, uno de los puntos clave de la película es, como decíamos antes, el test de Turing. Sí. ¿Qué es el test de Turing? Pues, a ver, el test de Turing quizás es de los aspectos de la inteligencia artificial que más se ha popularizado, ¿no? Sería nuestro gato de Schrödinger del sector, para bien y para mal. y en este sentido, el test de Turing pues, es un planteamiento que hace Alan Turing en uno de sus papers, donde se hace la pregunta de si una máquina puede tener un comportamiento inteligente, y para ello pues plantea un juego, ¿no? Que es como, está basado además supuestamente en un juego que se hacían en fiestas, no sé qué tipo de fiestas visitaba Alan, pero que era el que da nombre a la película, a su biopic, entre comillas, que es el Limitation Game, que básicamente el concepto de que tú tienes a dos personas en una habitación, a un chico y una chica, y tú tienes que intentar adivinar si estás haciéndole preguntas, interactuando con ellos, pues si estás hablando con el chico o con la chica, ¿no? Y te tienes que intentar confundir. Con esto él lo extrapola y dice, pues podríamos hacer lo mismo con una máquina, ¿no? Podemos coger un humano y una máquina, y el hecho de que tengamos un humano y una máquina y tú no sepas distinguir a través de una conversación, obviamente escrita, porque si no, no habría una interfaz práctica, pues que tú no los puedas diferenciar significa que la máquina, ojo, aquí es donde se da una pirueta que a mí no me gusta nada, un doble tirabuzón, significa que la máquina tiene un comportamiento inteligente o que la máquina desarrolla inteligencia. Ahí yo veo entonces B, una entonces B que no me cuadra. Porque tú, por ejemplo, en el caso del Imitation Game del chico y la chica, tú no puedes decir realmente, por el hecho de que tengas una conversación con ellos y sepas diferenciarlos, que por tanto ambos desarrollan la misma inteligencia. No, tú dirás, bueno, se comunican, se expresan verbalmente de la misma manera. Incluso te están intentando jugar a engañar, o sea que pueden utilizar trucos que realmente no reflejarían su naturaleza. Pues lo mismo pasa con el test de Turing.
Ese es uno de los planteamientos que hace, porque luego él lo plantea como en diferentes versiones según le van entrevistando, pero casi siempre es eso, ¿no? El hecho de tener tú una conversación con una máquina o un humano sin saber quién es y tener que intentar a través de una conversación el realmente saber si es una máquina o no. Y entonces eso, pues podríamos decir que si una máquina consigue confundirte, entonces la máquina es inteligente. Bueno, hala. Que no confundir con el caso de que realmente sea un humano tan estúpido que te confunda igualmente y te, y te haga pensar, tú no puedes ser humano, ¿no? Es que es muy complicado porque realmente también en el espectro de conversaciones que puedes tener con un humano, hay ciertos humanos que ese test no lo pasarían. Por la elocuencia que puedan tener, ya sea por exceso o por defecto, que tú dirías, a lo mejor no estoy hablando con un humano. Claro, No claro. sé. Pero para eso supongo que habría que hacer el mismo test tanto a máquinas como a humanos, ¿no? Porque estadísticamente ahí hay un error estadístico importante, ¿no? Es decir, si tú coges una inteligencia artificial, le aplicas el test y resulta que lo pasa, me parece poco científico. Tal Claro, cual, sí, o sea, ¿no? tienes que coger pues una muestra relativamente grande. Eso es. De hecho, o sea, este test, es lo que te comentaba al principio, al final se ha popularizado mucho y se sigue, al menos yo creo que dentro de la academia no tanto, pero desde una vertiente un poquito más superficial del campo de la inteligencia artificial se sigue teniendo en cuenta como una especie de benchmark, de referencia, que si la superamos habremos llegado a algo muy potente. Yo te digo que no, yo te digo que desde el punto de vista técnico, el hecho de que una máquina supere el test de Turing, lo que puedes inferir de ello es que tenemos actualmente modelos del lenguaje bastante potentes, cosa que no significaría que la máquina tiene una inteligencia similar, semejante, equivalente a la de un ser humano. De hecho, hasta si quieres te hago un titular, ¿vale? Para el directo. Bueno, no es un titular, es una predicción. Yo creo que estamos muy cerca de que alguna empresa de estas, de Google, Facebook o alguna de estas que le gusta tanto hacer estos eventos muy de cara al marketing, pero que también al mismo tiempo buscan reflejar los avances que hacen en inteligencia artificial, algún día, al igual que pasó en 2014 con el tema del Go, pues vamos a llegar a que hagan la versión del test de Turing y lo pasen, ¿vale? Pero que eso no va a significar tampoco una super gran revolución, es lo que vienes a decir, ¿no? Que, es decir, Exacto. que una máquina pase el test de Turing te va a decir, bueno, vale, está a un cierto nivel, pero tampoco significa que vaya a ser Claro, un milestone real en la historia claro. de la computación. O sea, a mí personalmente me parece un milestone súper bonito porque significaría que ya tenemos sistemas conversacionales con los que puedes tener conversaciones súper profundas que a mí a nivel personal es uno de los objetivos que más me encantaría alcanzar dentro de la IA porque, ostras, tener un chatbot con el que tú puedas tener una conversación genérica de cualquier tema, que el chatbot tenga además una conexión a una fuente de información como Internet y tú puedas usar esto como una interfaz natural, es súper potente, o sea, es un salto de la hostia, pero no nos pensemos que esto significa el doble salto espectacular, que es decir, que tenemos una IA que tiene semejanza humana. Así que uno piensa, ¿no? Superado el test de Turing ya tenemos robots como los de las películas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sí, sí. y luego, y este he oído hablar de él, pero no sabría describirlo muy bien. Hay otros tests que se han inventado. Hay uno en particular que se llama la habitación china, que tiene Sí. algo que ver con un diccionario, que tienes un diccionario disponible. Cuenta, ¿de qué es la habitación china? Sí. Suena algo bastante sensual. La habitación. Bueno, un poco a lo que va la película también, que le meten. Eso es otra cosa que la película no termino de entender, por qué le ponen el carácter sexual a todo, a la relación entre ambos personajes, pero bueno, películas, ¿no? Sí, o sea, está lo de la habitación china, que suena a una práctica curiosa, de Searle, o Searle, se escribe, no sé cómo se pronuncia, Searle, la caja china de Searle, o la habitación china. Y básicamente se suele presentar en todo el tema este de la historia, de la filosofía, de la inteligencia artificial, que tampoco es que domine mucho la parte histórica, o sea, me suenan los conceptos y los sé debatir desde la parte técnica, pero ahí me bailan los nombres, las fechas y las relaciones, pero se suele contraponer como una crítica al propio test de Turing, al hecho de que tú puedas decir, vale, Turing dice que si tú tienes una conversación con una máquina
y la máquina te consigue confundir, pues podemos decir que la máquina tiene un entendimiento del lenguaje y tiene una inteligencia que le permite, pues, entender el lenguaje. Y este señor dice, no, mira, yo te presento un caso. Imagínate que tienes una habitación donde tú estás dentro con un software que sabe hablarte en chino. Si tú le pasas unos inputs de texto y te saca el output, ¿vale? El ordenador tiene el software capaz de poder hablarte en chino. Y en este caso, pues desde el punto de vista de fuera, va a haber gente que va a interactuar con esa habitación, te van a meter símbolos, en plan palabras y tal. Tú vas a coger esas palabras, las vas a meter en el ordenador y vas a coger el resultado y lo vas a devolver hacia afuera a la otra persona. Desde el punto de vista externo, toda la caja, todo el sistema es un sistema inteligente que puede conversar. Pero eso no significa que la persona, el operario que está ahí dentro, realmente sepa hablar chino, ¿vale? Que entienda realmente los símbolos. Entonces es un poco una crítica hacia la versión más de la inteligencia, cómo funcione, donde tú tienes un input y un output y directamente con eso ya podemos decir que hay un entendimiento de lo que está haciendo. No, esa persona no lo entiende. En cualquier caso, la inteligencia, la parte inteligente del sistema sería el propio algoritmo que estaría implementado en ese software. Y eso es una crítica a lo otro. ¿Vale? Y de nuevo, pues tiene bastantes aspectos interesantes a tener en cuenta, pero no dejan de ser ejercicios mentales que en realidad se alejan mucho de lo que luego es el día a día, ¿no? De trabajar con inteligencia artificial. Sí, que uno a lo mejor se piensa que trabajar con inteligencia artificial es estar haciéndole preguntas todo el rato a tu algoritmo intentando que te confunda. Claro, exacto. O Sí. sea, en realidad no, en realidad se parece un poco más a lo otro, al generar el software input-output y casi ya ni llegas a plantearte, o sea, obviamente si hay mucha gente investigando que también, o sea, interpretar los modelos que desarrollamos, ¿no? El campo de la interpretabilidad de los modelos de Machine Learning es súper importante para intentar entender qué inteligencia desarrollan, pero más allá de eso, como es un campo al final que está llevado o dominado por ingenieros, como los ingenieros somos tan pragmáticos, yo tenía un buen profesor que me decía que todas estas conversaciones que estamos teniendo del test de Turing, la habitación china, está muy guay para un viernes por la noche, un jueves por la noche, como es el caso, y una copa de vino. Pero que en la práctica, realmente, como ingenieros que somos, esto no la pela, nos da igual, y con que generemos un sistema que de manera pragmática nos dé una utilidad inteligente, ya con eso nos basta. Y es un poco el cómo se ha desarrollado el campo de la inteligencia artificial en los últimos años. Por eso ha crecido tanto y por eso se ha movido de manera tan ágil, pero al mismo tiempo por eso tenemos tantos problemas a la hora de no entender los modelos que desarrollamos. Claro, eso es una... No quiero entrar mucho al detalle en esto, pero es una de las críticas que se le puede hacer o que muchas veces se oye a los modelos de inteligencia artificial, que son como una especie, en muchos casos, de cajas negras que son capaces de ejecutar ciertas funciones, pero muy bien no se entiende exactamente qué está pasando ahí, ¿no? Uh -huh. Y esto es una cosa que a los físicos, como yo, es una cosa que nos remueve un poco las tripas porque como ingeniero a lo mejor dices, bueno, esto con tu filosofía pragmática, esto funciona, vale, ya está. Pero desde el punto de vista de la física es como, uy, a mí me gustaría entender un poco mejor qué está pasando. Claro. Y a veces no es posible. Pero bueno, no quería entrar mucho al detalle en esto, porque ahora lo que quería hablar es un poco eh, de, de cuál es el estado actual de la inteligencia artificial. Estamos acostumbrados muchas veces a solo ver cosas que salen en las películas y titulares muy llamativos. Y la idea es un poco dónde realmente estamos en temas de inteligencia artificial. Y para introducir un poco el tema y relacionado con los titulares llamativos, quería hablar un poco de la evolución que ha habido desde que se creó el que se conoce como el Deep Blue, el algoritmo o la máquina que derrotó al campeón del mundo de ajedrez Kasparov, y como de allí, no sé, no recuerdo qué año fue, sinceramente. 97 creo. En finales de los 90, 97. Sí, por ahí. Digamos, a la gesta reciente más similar que sería AlphaGo. Sí. ¿No? Sí. Que sería como el equivalente. Pero vamos a entrar un poco en detalle. ¿Qué fue Deep Blue realmente? O sea, Deep Blue fue
una de estas demos técnicas a nivel de marketing, además que funcionó muy bien, en este caso de la mano de IBM, y era un sistema computacional que lo que buscaba era demostrar cómo la tecnología que tenía en el momento IBM desarrollada computacionalmente era lo suficientemente buena como para jugar al ajedrez hasta un nivel tan potente como para poder vencer a uno de los campeones del mundo, que es Kasparov. No sé si es campeón del mundo o qué estatus lleva, pero bueno, En su momento lo aún era, sí, sí. lo era, ¿no? Y ser capaz de vencerle. Entonces organizaron un torneo público y efectivamente pues se demostró que el sistema podía vencerle, ¿vale? Eso está guay y demuestra lo que se podía hacer en aquel momento, en aquellos años, computacionalmente, para poder llegar a este hito. ¿Qué pasa? Que este hito en realidad en aquel momento era bastante avanzado, pero a día de hoy ya no lo es tanto. La forma de resolverlo en realidad es bastante básica y se asemeja más a lo que se conoce como la inteligencia artificial clásica, la que se asemeja un poquito más a los sistemas de la década de los 70, 80, 90, y son lo que se conoce como el Good Old Fashioned AI, el GUFAI se le denomina las siglas, y es básicamente algoritmos de fuerza bruta. Es decir, ahí en esa época, y casi todo el que haya estudiado inteligencia artificial en la carrera y que esté por aquí en el chat me lo podrá confirmar, en lo que se sigue dando lamentablemente en las carreras universitarias hoy en día, son estructuras de datos y árboles, o sea, y búsqueda dentro de estas estructuras, ¿vale? Tú si lo piensas, una partida de ajedrez la puedes plantear como un árbol de búsqueda, donde en cada movimiento tú puedes intentar evaluar todos los posibles movimientos que tú puedes realizar. Sobre cada uno de los movimientos tú abrirías una rama, una posibilidad, ¿no? Si hablaste con Santolaya sobre Rick and Morty, pues podemos pensar en los multiversos paralelos estos, pues tú puedes crear tu multiverso paralelo y sobre eso ver cuál es la respuesta de tu oponente. Sobre esta respuesta se genera de nuevo unas tantas posibilidades, con lo cual vamos generando un árbol de decisiones que si el juego no es lo suficientemente complejo, computacionalmente complejo, te va a permitir incluso explorar todas esas opciones y buscar cuál es la que más te favorece, cuál es la que te lleva justamente a la situación de victoria, ¿vale? Con un algoritmo clásico que se llama min-max. Entonces, en ese sentido, pues es, claro, si yo te lo explico así, tú dices, pues vaya, pues no es, eso no es inteligencia artificial. Pues sí lo es, porque al fin y al cabo es un sistema computacional desarrollando una serie de procesos que le permiten ganar un juego que desde el punto de vista externo pues es inteligente. Eso es como lo vencía IBM y realmente fue un dominio tecnológico porque, bueno, en aquel momento poder hacer una exploración de todo ese árbol de búsqueda obviamente pues tenía bastante validez para decir, oye, estos sistemas que están utilizando son potentes, al menos a la hora de calcular muchas opciones. ¿Vale? Esto ha variado. Esto ha variado en las últimas 10, 20 años porque este good old fashioned AI ha evolucionado hacia lo que ahora son los algoritmos de deep learning, que son una versión de algoritmos de inteligencia artificial que lo que consiguen es aprender a resolver la tarea que tú quieras, aprender. Ya no es que tú le digas una fuerza bruta y busca la mejor opción, sino que puedes dejar que el propio sistema aprenda a saber cómo recorrer este árbol de decisión, ¿vale? Y esto, por ejemplo, se probó en 2014 con el caso de AlphaGo, donde AlphaGo es como, o sea, el AlphaGo es el sistema que gana el juego Go o Go, que esto ya me lo han criticado en el canal alguna vez, que lo pronuncio siempre mal. Go, Go, go. Go, bueno, venga, Go. Eso es porque no has jugado nunca. Claro, claro, pues no. Yo dejo que jueguen las IAs, joder. En este caso, pues el Go tú no puedes, o sea, si tú comparas el tablero de ajedrez con el tablero de Go, ya para empezar el tablero de Go es mucho más grande. Pero además las reglas del juego Go te dan mayor grado de libertad por cada movimiento, con lo cual si tú vuelves a dibujar este árbol de decisión que estamos dibujando antes, de cuántas opciones tienes por cada jugada, este árbol crece exponencialmente. Sí, o sea, siempre está la frase típica que se dice en este momento y yo la voy a repetir igual. Tienes más átomos en el universo que... No, tienes más movimientos en cada partida de Go que átomos en el universo. Comenta, comenta. No, que entonces, o sea, digamos que el ajedrez es un juego suficientemente simple y con pocas, iba a decir pocas variables, pero pocas variantes, o suficientemente pocas variantes dentro de la multitud que tiene,
como para ser resuelto por fuerza bruta. En cambio, al incrementar brutalmente el número de variantes, la fuerza bruta Claro. aquí ya no sirve para nada, ¿no? Claro, o sea, si tú, por ejemplo, intentaras resolver este problema del Go con un algoritmo con un algoritmo clásico que buscara explorar todas las ramas del árbol, lo que te vas a encontrar es que no puedes explorarlas, no en un tiempo computacionalmente acotado. Entonces, en este caso, lo que tienes que empezar a decidir es qué ramas vas a coger, ¿vale? ¿Por qué diferentes ramas del árbol vas a ir optando? Es decir, qué decisión vas a tomar en base ya no a explorarlas todas, sino a tener una intuición desarrollada sobre cómo jugar cada movimiento en la partida. Entonces, aquí es donde entran los algoritmos de aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, aquí es donde AlphaGo, entiendo que será AlphaGo, efectivamente, aquí pues ya integran estos algoritmos que pueden aprender, y de hecho aprenden bajo un mecanismo que se llama aprendizaje por refuerzo, donde, bueno, primero sí se le deja observar unas cuantas partidas humanas para poder aprender por imitación cuáles son las reglas del juego, y luego a partir de ahí se van generando instancias, copias de esta propia inteligencia artificial, y se le pone a jugar unas con otras, ¿vale? Y este mecanismo de aprendizaje reforzado lo que está haciendo al mismo tiempo es entrenar a una inteligencia artificial, a un algoritmo de deep learning, que va a ir aprendiendo cuáles son las jugadas que de manera intuitiva pues le permiten para ciertas jugadas jugar mejor. ¿Vale? Es un poco lioso explicado así, pero lo interesante de esto es que ya no tienes que explorar todas las versiones y aplicar un algoritmo de fuerza bruta, sino que ya puedes desarrollar un aprendizaje del juego. Y de alguna manera, pues al final acabas asignando más peso, literalmente, ¿no? A unas opciones, a unos movimientos, que a otros, a unas ramas Claro. que a otras. Y has dicho una palabra que es muy interesante y que, de hecho, sobre todo esto de AlphaGo y de cómo se creó la máquina y cómo la llevaron a competir con el campeón del mundo de Go, hay un documental que a mí me gustó bastante. No sé, tú la habrás visto, supongo, ¿no, Carlos? El de AlphaGo. Sí. Sí, 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 porque hay, o sea, en este caso sí es como todo el proceso obviamente también es marketing, pero bueno, es todo el proceso de documentación de cómo fueron implementando y fueron planteando todas estas competiciones por parte de la empresa DeepMind, que es la que está detrás de esto, que es el departamento de inteligencia artificial de Google. No, pues lo que venía a decir es que en este documental, que lo recomiendo a todos, creo que está en YouTube. Yo creo que lo vi en YouTube, está gratis para ver. Y es muy interesante porque realmente ves todos, como decía Carlos, todos los pasos por los cuales sigue la creación del algoritmo hasta que es capaz de derrotar al campeón del mundo. Eh, y has dicho una palabra que es muy interesante, que es la palabra intuición, Ujú. que es una palabra que a mí me costaría definir qué es la intuición. Sí, a mí también. O sea, en este caso parece que la intuición es como... eh, sí, o sea, no podría darte exactamente una definición, pero es ese proceso por el cual el sistema que tú estás enseñándole, o sea, estás alimentándole con muchas partidas y jugando él consigo mismo, al final consigue generalizar un cierto conocimiento que le permite decir, vale, debería de optar por esta jugada frente a esta jugada, aun cuando no sabes si tú avanzas X pasos en el futuro, si realmente te va a llevar a un objetivo. O Uh-huh. sea, yo creo que formalmente tú no podrías encontrar una explicación formal por la cual el algoritmo elige exactamente tomar esa regla, de la misma manera que tú como jugador, cuando decides optar por una estrategia, no lo puedes saber de manera exacta, ¿vale? No tanto formal, sino de manera exacta, es una probabilidad. Y yo creo que esa probabilidad quizás sería la materialización matemática de esa intuición, pero de nuevo es como intentar extrapolar conceptos que están mal definidos o vagamente definidos frente a lo que hacemos matemáticamente en estos sistemas. Sí, y de hecho, esto de la intuición creo que es particularmente importante en el juego del Go, porque así como el ajedrez, dada una situación, el típico problema de ajedrez en el periódico, ¿no?, que tienes que resolver, Sí, hay una solución. Y esa solución muchas veces, o gran parte de las veces, está basada en una serie de estrategias ya como predefinidas, ¿no? Hay una solución válida. En cambio, el Go, como tiene tanta libertad, y si no habéis jugado al Go, los que nos estáis siguiendo podéis probarlo
una vez o dos para entender un poco cómo funciona, porque las reglas son sencillísimas, pero las posibilidades son inmensas, ¿no? Los jugadores profesionales de Go muchas veces los movimientos que hacen, y esto creo que lo describen en el documental, son basados en intuición. No hay una razón de peso para decir pongo la piedra en ese sitio porque tal. No, es como una corazonada, ¿no? Yo noto que tiene que ir ahí. Y esto es algo que se ve que describen, o el campeón del mundo describía que la inteligencia artificial es una cosa que había desarrollado, esa capacidad de mover ya no un movimiento de libro, sino movimientos pura intuición, ¿no? Claro, sí, sí. Y eso es lo que hace, según el campeón del mundo, hace que la inteligencia artificial en este caso parezca realmente humana. Parece Claro. que estás jugando contra un humano. Y esto es súper interesante. Sí, de hecho, incluso el propio sistema AlphaGo luego tuvo una evolución. Tuvo el sistema AlphaGo Zero, que realmente quizás yo creo que es el más impresionante de todos, porque te he comentado antes que el AlphaGo primero se le da como una serie de partidas humanas para que pueda aprender cuáles son las reglas básicas del juego, para que pueda tener un buen baseline sobre el cual luego poder empezar a aplicar este algoritmo de aprendizaje reforzado. Pero luego, al cabo de un año, sacaron la versión de AlphaGo Zero. Y en este caso lo que hacían era, habían modificado algunas cosas en el sistema y habían quitado esta inyección inicial de aprendizaje supervisado por imitación y habían dejado que el sistema aprendiera directamente por aprendizaje reforzado. Es decir, yo te especifico las reglas estrictas de lo que puedes hacer y no puedes hacer y a partir de aquí te pones a jugar tú contigo mismo y ya está. Y lo que se observó aquí es que el sistema conseguía incluso llegar a rendimientos mejores, ¿vale? Que el sistema anterior. Lo que viene a significar que la propia inyección de conocimiento humano está reglando o está condicionando de alguna manera el aprendizaje del sistema hacia una serie de estrategias que no son favorecedoras si tú siguieras mejorando, ¿vale? Es decir, yo me imagino que mucha gente que se inicia al Go y quiere llegar a ser un jugador profesional, al final acabará imitando una serie de estrategias que harán muchos de los jugadores profesionales, ¿no? El típico concepto de en esta fila no puedes poner una piedra porque está mal visto, porque no sé qué, pero que no están demostradas realmente de si son reglas que te favorezcan o no. O sea, no creo que hayan hecho tampoco todos los cálculos en este caso. Y entonces se observó esto, como el propio sistema, según iban aprendiendo, iba encontrando algunas reglas que eran similares a las de jugadores profesionales y al mismo tiempo las iba descartando frente a otras nuevas. En este caso, el campeón pues decía que era como muy bonito el jugar contra este sistema porque te daba como una nueva... Era como muy creativo, era una forma de jugar contra un sistema que no siempre te estaba jugando dentro del mismo, las mismas hipótesis, sino que de repente te hacía una cosa súper novedosa, que eso te permitía incluso a ti mejorar. Claro, o sea, esto que dices es muy interesante porque si dejamos que las máquinas aprendan de nosotros, al final acabarán adquiriendo nuestros propios sesgos y nuestros propios Vicios. vicios, ¿no? Ah, eso da que pensar, da que pensar. Da que pensar, o sea, ahí filosóficamente es casi, o sea, siempre está, ¿no? La ciencia ficción siempre nos dice, oh, las máquinas van a sustituir a los humanos y vemos cómo de repente un robot aparece Skynet y se carga la civilización. No, no va a pasar, ¿vale? O sea, con el sistema que tenemos a día de hoy de redes neuronales y cómo funcionan las cosas, no va así, no es lo de Hollywood. Pero quizás la evidencia más cercana de ver a una máquina diciendo, oye, vamos a quitar el conocimiento humano porque me está lastrando, pues sería este caso, el de AlphaGo Zero. Es bonito, a mí me gusta. O sea, también, así como en física, cuando descubres que la Tierra no es el centro del universo, ni el sistema solar, ni nuestra galaxia, pues cada vez el papel del ser humano va quedando como más reducido a la mínima expresión. En este caso sería la inteligencia humana, que la tenemos como muy sobrevalorada. Es como una cura de humildad. Totalmente. Para decirnos, oye, a lo mejor no está mal vuestra inteligencia, pero que sepáis que hay algo más allá, porque creo que esto es una cosa que nos pensamos, que como no tenemos nadie alrededor más inteligente que nosotros, sí. Nuestra inteligencia es la máxima, ¿no? Es la máxima que conocemos, pero no tiene por qué ser la máxima, y seguramente no será la máxima. Sí, 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 y de hecho es
quizás de las mayores cosas que aborrezco del campo de la inteligencia artificial actualmente, y es que hay como una especie de objetivo, como un santo grial, ¿no? Todos los campos de estudio tienen su santo grial. Pues el nuestro es alcanzar un concepto que se llama la AGI, ¿vale? Artificial General Intelligence. Y si tú te vas, por ejemplo, a los laboratorios más importantes del mundo, como por ejemplo OpenAI, que es este Labs, que en principio siempre se tiene que decir, ¿no? Fue cofundado por Elon Musk, ¿vale? Ya lo he dicho. En este caso, es que si no, no sale como los titulares de los periódicos. En este caso, si tú te vas a su misión corporativa, te hablan de que quieren alcanzar la AGI. Ahora, ¿qué es la AGI? Pues es un concepto que está súper mal definido porque es el llegar a unos sistemas que tengan una inteligencia general tan avanzada que te permitan pues, resolver diferentes rangos de tareas, ¿no? Es decir, a día de hoy, pues tú puedes tener un algoritmo que te resuelve muy bien una partida de Go, pero tú esto te lo llevas a otra cosa y ya no funciona. Un humano, Lee Sedol, que era el campeón, el que venció, tú te lo llevas después de la partida de Go a caminar por la ciudad y no se cae al piso porque sabe caminar. Un robot, pues no lo va a hacer. Entonces, en este Tengo caso, que decir, después de ver a Lee Sedol, no parecía muy espabilado en otros campos. no, No parece muy espabilado, pero claro. Es mi impresión, ¿eh? Claro. Si veis el documental ya veréis por qué. Pero dentro de nuestro rango de inteligencia, pero bueno, todavía internamente pues podía hacer la respiración de manera involuntaria, o sea que funcionaba, ¿no? Como organismo. Y esto, si tú te lo extrapolas, el algoritmo que juega el Go a otros campos, pues no va a funcionar. Eso, la AGI, te diría, pues ya con la AGI tendríamos una inteligencia artificial que se podría adaptar a un rango amplio de problemas. Ahora, cualquier científico, cualquier persona con mente crítica te diría, vale, pero ¿cuál es ese rango? O sea, ¿cómo lo acotamos para decir qué es ágil y qué no es ágil? Ojo, lo acotamos según el nivel humano. O sea, antropocentristas a tope. Cogemos y decimos, cuando tengamos una inteligencia artificial que pueda resolver el rango de tareas que puede resolver un humano, pues diremos que tenemos una ágil. Y es como, pues, ok. Es decir, si tú has desarrollado el campo de la inteligencia artificial hasta llegar a ese nivel, la siguiente iteración, ese nivel posiblemente se haya pasado de largo. Es decir, no tenemos que pensar que el límite es nuestra inteligencia o que el objetivo a conseguir es nuestra inteligencia, porque es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y aún así se sigue utilizando y se usan papers y se usan en un amplio rango de cosas en el entorno académico. Está bien a nivel de valores, es decir, el querer ampliar ese rango de tareas que un algoritmo puede resolver es bonito y es interesante, pero no lo puedes tomar, no lo puedes definir desde un punto de vista humano. Pero claro, como decíamos, ¿no? Tener como referencia la inteligencia humana no es garantía de nada, pero a la vez, ¿qué otra referencia vas a tener? ¿No? Es difícil, ¿no? Tener referencias de cosas más allá, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es que o sea, al final no. El problema es que yo no lo situaría como un punto discreto, porque además ese punto discreto nunca lo vas a establecer. Es decir, ¿quién es más humano? ¿Yo que sé inteligencia artificial o el que sabe pintar un cuadro? Pues depende. Ahí no lo puedes colocar en un gradiente. Lo puedes colocar en el infinito y puedes establecer eso como eso, un gradiente en el que te puedes mover y dices, vale, si este algoritmo resuelve un mayor número de tareas, pues se acerca más hacia la generalización de tareas, ¿no? de la propia IA. Pero no establecería como un límite central al que tenemos que saltar y pasar por encima y superar. No. Y está muy bien porque esto está relacionado con lo que quería comentar ahora. Digamos que en la película precisamente lo que se intenta desarrollar o la inteligencia artificial que se muestra es precisamente esto, ¿no? Sería una especie de AGI. Sí, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, en la película se basa mucho en el aspecto, ¿no? De replicar el test de Turing y saber si realmente puedes tener una conversación y a partir de ahí derivar su inteligencia, pero a mí me impresiona, viendo el estado del arte del campo de la inteligencia artificial a día de hoy, todo lo demás. El hecho de tener un robot que tenga un cuerpo que se mueva también, con esa ligereza, que aparente tener sentimientos, rasgos que obviamente son realistas porque es la cara de la actriz. O sea, todo eso me sorprende mucho más que la parte hablada. La parte hablada, te puedo decir que a día de hoy la estamos conquistando. O sea, a día de hoy estamos llegando a tener estos sistemas capaces de tener una conversación y casi pasar por humano. De hecho, tengo un test de Turing para ti ahora, si quieres probar. Vale, claro. ¿Vale?
Porque mira, salió un paper hace 2 semanas, recién sacado de los laboratorios de Facebook, en este caso. Miedo Y, me da si viene de Facebook. ojo, sí, sí, pues bueno. Apaguen las cámaras. Apaguen los micrófonos. En este caso, el paper se llama Recipes for Building an Open Domain Chatbot y hablan de, bueno, han implementado una especie de chatbot que le han llamado Blender o algo así, que no Vender. Si fuera Vender no, no sería el de Futurama y no creo que lo comercializaran. Y en este caso, en el paper te ponen una conversación que ellos dicen específicamente que la han sacado cherry picking a tope, en la que te ponen en la primera página, con lo cual tiene que ser una conversación buena. Pero yo voy a empezar a leerte desde uno de las líneas, ¿vale? Y no te voy a decir quién es el humano y quién es el ordenador, y tú me vas a decir. Y la gente del chat puede decirlo también. Venga, va. ¿Vale? Es decir, es un diálogo, ¿no? Es un diálogo. Hay entre dos partes. Una Sí, parte... y siempre se va a alternar el diálogo. Vale, vale. Venga, ¿Vale? va, adelante. Dice, oh, está en inglés, ¿vale? Así que me va a costar un poco traducirlo, pero bueno. Oh, qué opción tan interesante. ¿Qué es lo que sabes de Steve Jobs? Dice, fue uno de las personas más influenciadoras de la historia de la tecnología. Fue un visionario. ¿Qué preguntas le harías? Pues me gustaría saber cómo se le ocurrió la idea del iPod. ¿Fue tan revolucionario en su momento? Totalmente. El iPod cambió la forma en la que todo el mundo escuchaba la música. Realmente lo hizo. Es loco pensar cómo fue solamente sacado en 2001. Fue hace tanto tiempo. Oh my God, wow. Eso me hace sentir viejo. Lo sé, ¿verdad? El tiempo vuela tan rápido. Me encantaría poder volver a aquellos tiempos tan sencillos. Uf. Uf, ¿eh? No es fácil. Pero mira, pues, creo, y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero la última frase se ha delatado. Demasiados clichés. O sea, si una persona real utiliza tantos clichés en la misma frase... Oh, el tiempo vuela. Tiempos pasados fueron mejores. Es como... si hablas así, eres muy repelente. Entonces tú apuestas por esta última Sí, persona. sí. ¿Vale? La gente en el chat no sé si rápidamente puede dar una respuesta. A ver si están a favor de Héctor o en contra de Héctor. Y como va a haber un pequeño retraso aquí, ya te voy adelantando que efectivamente tienes razón en este caso. Vale, has pasado o sea, no has pasado el test. Bueno, a ver, sí lo has pasado. La IA no ha pasado el test de Turing. La IA no. La IA no lo ha La he pasado, pillado, pero la he pillado. para n igual a 1, bueno, oye, no está mal. En este caso es bastante impresionante. O sea, el diálogo que consigue, y tú podrías hablarle de cualquier otra cosa. Yo he visto otras conversaciones y son bastante impresionantes. Luego en el paper también hay otras conversaciones que fracasan estrepitosamente, pero nos estamos acercando y por eso te decía al principio que yo creo que vamos a llegar a alcanzar este nivel. O sea, dentro de 4 años, 5 años, vamos a ver el titular de se supera el test de Turing. Porque además, como es una cosa que culturalmente está tan aceptado, a nivel de marketing, la empresa que lo haga y monte el pifostio y haga el documental, mucha gente ajena al campo de la inteligencia artificial lo va a entender y además lo va a percibir como un salto mucho más avanzado de lo que realmente lo es, ¿vale? Entonces, pues hay mucho que ganar en este sentido. Entonces... Están a favor de ti, ¿eh? En sí, el chat. sí, ya la estoy viendo. Sí. No sé si es por el delay, pero a toro pasado es muy fácil, ¿eh? Claro. En cualquier caso, como decías, ¿no? Así, inteligencias artificiales generalizadas, estamos muy verdes, ¿no? Y a lo mejor eso no sabemos si tiene mucho sentido. En cualquier caso, sabemos que en tareas específicas como las que describíamos, en el caso del ajedrez o del Go, pues en muchos casos pues ya nos superan, ¿no? Sí, sí. ¿Y en qué tareas esperamos que sean a partir de hoy, si quieres, o cuáles son las tareas en las que hoy en día ya nos están reemplazando y cuáles son las tareas en las que podemos esperar que nos reemplacen en los próximos 10 años? ¿En qué se está trabajando ahora? Pues, o sea, el boom, yo me sorprendo mucho cuando miro para atrás porque realmente el boom de lo que estamos escuchando ahora como inteligencia artificial, que ya, como hemos dicho, es un campo muy antiguo, pero la nueva oleada que estamos viviendo, la oleada del deep learning, de las redes neuronales, realmente comienza hace 10 años. Y se han producido tantos avances que hacer una predicción a futuro es complejo, ¿no? Pero bueno, un poco la historia de todo esto ha progresado porque primero se empezó a conquistar todo lo que estaba relacionado con la visión, con poder entender imágenes, con poder entender vídeos. Y esto parece como muy específico, pero es una cosa tan transversal como
irte al sistema de seguridad de un aeropuerto, como irte a entender el contenido de una imagen subida a Instagram, como el entender si en un tejido celular hay un patrón que te refleje que hay un cáncer o no hay un cáncer, ¿vale? Estos sistemas de visión por ordenador que funcionan súper potentes a día de hoy se están utilizando en toda esta crisis sanitaria del COVID para analizar si en una radiografía hay pulmonía o neumonía, no sé cómo se traduce realmente, y también para estar viendo las webcams de una ciudad y ver si se está cumpliendo el distanciamiento social, ¿vale? O sea, es como una tecnología súper potente. A mediados de la década, por 2015, empezó a explotar todo lo que estaba relacionado con modelos generativos, con modelos capaces de generar contenido que parece casi real, pero realmente ha sido generado por una máquina que ha analizado un gran conjunto de patrones y ha aprendido a generarlo. El caso quizás que más ha trascendido es todo el tema de los deepfakes, ¿vale? El tema de poder coger tu cara, muchas imágenes de tu cara, y alimentar una red neuronal y que generen nuevas versiones de tu cara y que a lo mejor pues, pueda impersonarte, pueda cambiarte y yo ponerme a imitar a Héctor y liártela. Y con esto de los modelos generativos, ahora desde hace un par de años, gracias al desarrollo de una tecnología que son los transformers, que es un tipo de arquitectura de redes neuronales del campo del deep learning, o sea, estamos ya metiéndonos en aspectos muy técnicos, pero se ha empezado a conseguir muy buenos resultados muy positivos en el área del texto, ¿vale? Y todo esto que te acabo de enseñar ahora, el test de Turing que acabamos de hacer, está muy relacionado con esto, ¿no? El hecho de que los chatbots de aquí en estos últimos 2 años hayan evolucionado exponencialmente se debe a la introducción de esta tecnología, con lo cual yo espero que en los próximos 5 años esto se vea reflejado no solamente en muchos más avances desde la parte académica que van a ser impresionantes porque si lo pensamos la mayoría de nuestros datos están documentados en textos y hay mucho análisis de texto que se puede hacer y que puede ser muy interesante. Y también se va a traducir en aplicaciones bastante potentes como las que ya empezamos a ver hoy en día. Cuando estás escribiendo en Gmail, ahora que te hace la predicción directamente y te termina la frase el solo, que a veces dices tú, madre mía, no lo iba a poner ni siquiera yo tan bonito, ¿vale? O sea, que ya me ha superado el test de Turing de la escritura. Pues en ese sentido, cada vez vamos a ver más tecnologías de estas. Es decir, si en algún episodio futuro quiero hablar de la película Her, ¿vale? cuento contigo. Por supuesto, sí, pues, sí. Digamos, sería el caso concreto, ¿no? De un robot que chatea contigo. Sí, yo creo que sí, porque además nos falta todavía meter un tema interesante que no hemos tocado hoy, que quizás es toda la parte de la conciencia, ¿vale? Y eso lo podríamos dejar a... Este era el último punto y el último punto siempre lo dejo ahí flotando porque si se hace muy tarde ya lo dejo para otro momento. All right. Okay. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, así muy breve, ¿qué empleos o qué gente debería temer por sus empleos? Todos, no. Los youtubers. No, o sea, en realidad de cualquier trabajo que pueda ser fácilmente realizable en muy pocos segundos, ¿vale? El hecho de que tú, por ejemplo, puedas observar una imagen y entender si tiene un problema o no, y es todo por casi un proceso input-output, esos son trabajos que casi seguro puede ser conquistado por una inteligencia artificial. Si no es ahora, será en un futuro próximo cuando hayamos encontrado las arquitecturas que nos permitan analizar de manera cómoda este tipo de datos de lo que se basa ese problema. Estoy pensando tanto, yo qué sé, un vigilante que sepa identificar en una cámara si está viendo un robo, como un doctor que tenga que analizar en una radiografía si hay una enfermedad, como X. Más trabajos con lo de los modelos generativos que te he comentado, pues todos los sistemas online que se basan en generar contenido con copyright, estoy pensando en generación musical como Epidemic Sound, generación de imágenes de stock, vídeo de stock, todo esto en un futuro se podría haber reemplazado directamente por sistemas que te generen el contenido que tú quieras ad hoc, o sea que eso es la leche, y sin copyright, ¿vale? Con lo cual todos los sectores que dependan de esto, pues también podría ser un caso que podría haberse perjudicado. Y por la parte de texto igual, etcétera. O sea, al final todos los trabajos que se van a mantener son aquellos que sean tareas más complejas, quizás más relacionadas con las partes empáticas, de sentimientos o que impliquen procesos de trabajo bastante más complejos, tediosos, largos. Y no quiero decir creativos porque ya estoy empezando a ver cómo en la producción musical estamos empezando a generar música realista, así que tampoco me quiero meter ahí. Pero bueno, hoy en 2020 puedo decir que sí. Y
Antes también comentabas, bueno, ya relacionado con esto de los empleos y las diferentes funciones que pueden tener las máquinas, y volviendo al punto anterior, que has dado un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esto del COVID, analizar imágenes de las cámaras para saber si se está cumpliendo el distanciamiento social. Ujú. Esto por otro lado, puedes decir, ay, ay, ay. Ay, 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 ¿por qué? Eh, ¿Qué estás pensando? En un país con una democracia tan potente, tan moderna, que permita realizar proyectos a 20 años vista porque el régimen se mantiene durante mucho tiempo y que decida hacer proyectos como sustituir todas las cámaras de una ciudad por sistemas inteligentes para poder tener registrado, localizado, identificar quién se relaciona con quién, qué actividad realiza quién, con quién, dónde conduces, con quién te relacionas, con quién no, si es un opositor al régimen o no, y efe- utilizar este sistema para establecer un crédito social que te permita decir si eres un buen ciudadano o no y hacerte acceder a diferentes servicios. Como si de un capítulo de Black Mirror se tratase. No, no va a pasar, no está pasando eso en China, ¿qué va? Ironía on. Ironía totalmente on. Algo así está en China, o sea, al menos la parte técnica funciona así, o sea, tienen sistemas de vigilancia tal cual que te identifican todo eso. Lo que no tengo tan controlado es si realmente todo este sistema de crédito social es tan peligroso como parece. A priori he visto algún vídeo de gente que vive allí que quita mucho del misticismo que existe en el tema y dicen que muchos medios en Occidente pues están exagerando la vaina, pero no me extrañaría que un sistema tecnológico tan potente, tan goloso para un gobierno, pues no vaya a ser mal utilizado de alguna manera. O sea, sería ser bastante ingenuo en eso. Pero como siempre, la tecnología es tecnología y luego depende de todo lo demás, de todo el resto de aspectos educativos, sociales, culturales, del uso que le demos, si la tecnología se vuelve positiva o negativa. ¿Vale? Un cuchillo es un cuchillo. Pero esto al final, lo que tú dices, ¿no? Un cuchillo es un cuchillo. Esto es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia con toda tecnología y esto es un ejemplo Sí, más, ¿no? sí, Podemos decir. A lo mejor es un poquito... o a la gente le puede llegar a preocupar más, ¿no? Por el amplio abanico de posibilidades que puede ofrecer. O sea, no es un cuchillo, sino podría ser una navaja suiza, como mínimo. sí, sí. Una Eh, bomba atómica realmente. Así que es normal, o bueno, es normal, no sé si es normal, pero entiendo que mucha gente pueda llegar a preocuparse Sí, sí, por ello. totalmente. En cualquier caso, hay como dos extremos para esto. Está el caso de películas como Terminator o Matrix, donde las máquinas dominan la humanidad, Claro, exterminándolas brutalmente, pero no hace falta llegar, creo yo, claro. a esos extremos. Es decir, si hay una inteligencia artificial suficientemente avanzada como para llegar a aniquilar a la humanidad con armas muy potentes, es probable que desde donde nos encontramos hoy hasta ese punto haya muchas otras estrategias mucho más inteligentes para acabar con Sí. nosotros, que no O llegar a un sea, momento en el que tengan que matarnos con pistolas. sí, o sea, el titular final que daría yo a todo esto sería decir que no hay que tener miedo al desarrollo de la inteligencia artificial per se, pensando que la propia inteligencia artificial va a desarrollarse hasta el punto de tomar la decisión de exterminarnos a nosotros. Lo que hay que temer es la estupidez natural del que haga uso de esta tecnología y de el mal uso que se le pueda dar y cómo nos puede acabar afectando a todos una tecnología que permite automatizar muchos procesos, que permite controlar a mucha gente al mismo tiempo, porque son sistemas que son fácilmente escalables al ser sistemas informáticos, y por tanto, pues tenemos que todos conocer realmente el uso que se le da a esta tecnología y qué es lo que se está desarrollando cada día. Un poco la labor de divulgación que hago es esa, ¿no? El buscar y acercar al mundo real todo esto que va saliendo para que no sea ajeno a ti. Entonces, en ese sentido, no hay que temer a la inteligencia artificial, sino a la estupidez natural. Pero eso creo que es un mensaje que sirve para cualquier aspecto Sí, de la vida. sí. Tenía pendiente como último punto de la conciencia, pero es que nos ha quedado ya muy rematadillo Ha quedado perfecto. ahora. Así que es que, de hecho, en el tema de Ex Machina, bueno,
es un poco de spoiler, pero al final pues se demuestra que esta inteligencia artificial pues adquiere conciencia de sí misma. Pero me parece que no es mucho spoiler cuando sabes que es una película que trata de inteligencia artificial. Es decir, Sí. en cualquier película de inteligencia artificial que la inteligencia artificial no cobre cierta conciencia, no es una película de inteligencia artificial. Sí, pero casi, mira, me hubiera gustado más la película si al final se desvela que no, que era todo el jefe escribiendo las respuestas. Me hubiera encantado eso, porque rompería un Sí. poco el cliché. Mm. ¿Vale? Por eso no me gusta tanto estas películas de IA, porque al final siempre trabajan el mismo concepto que ya está muy manido. Sí, esa misma sensación. Yo no he dado mi opinión de la película, pero la voy a dar. Y eso es muy similar a la tuya. Yo no conocía la tuya, pero yo cuando la vi me quedé como en plan, bueno, otra más. Sí que es Sí. verdad que desde el apartado técnico está guay, es agradable de ver, pero es como una más. Em, va, lo hablaremos en otro momento, pero Perfecto. brevemente. Em, ¿Una máquina puede llegar a tener conciencia? Te doy la respuesta más rigurosa que te puedo dar a día de hoy, 2020, 21 de mayo. No lo sé. No lo sé y no te puedo dar una respuesta atendiendo al campo de la inteligencia artificial actualmente. O sea, sería como si me estuvieras preguntando si podremos conseguir llegar a Plutón y establecer una colonia allí. Básicamente es un tema que es ajeno completamente al campo de la inteligencia artificial porque por una parte no podemos definir lo que es conciencia, al igual que pasa con la inteligencia, pero ni siquiera hemos podido dar ningún paso que nos diga que estamos moviéndonos en esa dirección y que por tanto yo te pueda extrapolar de manera correcta o incorrecta, con mayor o menor incertidumbre al futuro y decirte, pues mira, sí, de aquí a 100 años vamos a tener algo. No lo sabemos. Perfecto. Y en cualquier caso, ya para concluir el tema, en caso de que fuésemos capaces, ¿deberíamos permitirlo? Ahí ya sería opinión mía y Eso yo es. creo que no, Correcto. porque empiezan todos los debates éticos filosóficos de si una máquina tiene conciencia, pues realmente el hecho de apagar una máquina o el estar manipulando, si realmente es ético en sí mismo, si es como coger a un humano y matarle. En ese sentido, pues es bastante más complejo. El problema es que yo creo que por definición nunca lo vamos a saber de la misma manera que yo no puedo saber que tú tienes conciencia. Y, y yo no lo sé, no estoy tan seguro como tú. Si deberíamos o no permitirlo. No sé, tendría que pensarlo. En cualquier caso, esto es guay porque es un tema que, como bien dices, es hoy en día desconocido y en la sociedad actual pues tampoco es una cosa que nos planteemos demasiado, pero que la ciencia ficción en muchos casos uno se plantea un poquito en esta película Ex Machina, pero ahí es un clásico, es un Sí, tema recurrente en la ciencia ficción. claro. Que está muy bien de explorar y creo que todas estas cuestiones, estos debates morales, son cosas que aunque creamos que no se van a producir nunca en nuestro mundo o en nuestra vida, ¿no? Creo que es interesante planteárselos porque te van a Sí, ayudar también a plantearte otras cosas de otra manera. Así que sí, sí. yo, Yo solo te digo, me estás poniendo un melón en la mesa y tengo el cuchillo en la mano. O sea, como sigas un minuto más dándole vuelta, no me voy a resistir a abrirlo. ostras, O sea, déjamelo probar. Es que o sea, yo te puedo decir que es eso. O sea, el problema de la mala percepción que existe del campo de la inteligencia artificial a día de hoy es que no se me ocurre, tampoco es que sea muy culto a nivel de toda la ciencia ficción del campo de la IA, porque no es algo que me interese más allá de mi campo, pero casi todas las que conozco acaban mezclando el concepto de inteligencia con el concepto de conciencia. Y en ese momento ya rompes la baraja, rompes las reglas del juego, porque es lo que te decía antes, a nivel científico, a nivel de la parte de inteligencia artificial, no tenemos nada semejante a la conciencia. Y en el momento en el que mezclas un poquito las cosas, se vuelve, se vuelve algo que no puedes sostener de manera rigurosa, al menos que te pongas a especular y te vuelvas, pues yo qué sé, Wolfram. Pero en este caso, la cosa es, por ejemplo, si yo te digo, ¿puede una máquina tener sentimientos? Pues yo te digo, a ver, no lo sé. Yo cuando en un algoritmo de inteligencia artificial tengo establecido una función de coste, que es con la forma en la que yo evalúo que también hace la tarea, y yo a esa función de coste le aplico un signo negativo, matemáticamente, le resto valor,
¿Eso se podría interpretar como una interfaz o como una especie de proxy de sentimiento de tristeza? Pues podría serlo, pero ¿qué pasa? Que nosotros los humanos, para nosotros la tristeza no es solamente el mecanismo interno que se activa, que sería lo más semejante a ese signo negativo en la función de coste, sino sería la propia percepción, la propia reflexividad que tenemos sobre nuestro concepto de tristeza, de me estoy sintiendo triste. Con lo cual los sentimientos son algo que mezclan ese mecanismo, que a lo mejor sí podemos implementar artificialmente, con el concepto de conciencia, con lo cual no puedo jugar con él. No puedo darte una respuesta a eso, ¿vale? Y todo lo que toque la conciencia es como un tentáculo, un agujero negro que no nos permite más que especular. Pues especulemos. Bueno, ahora sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vale. Simplemente un par de cositas más. Ahora yo creo que si los que nos estáis siguiendo por el chat queréis dejar alguna pregunta y que brevemente Carlos seguramente pueda responder. Y mientras hacéis alguna pregunta, si tenéis, en cada episodio, Carlos, a mí me gusta dar alguna referencia bibliográfica o alguna referencia para alguien que quiera saber más sobre el tema, ya sea no ficción o cualquier cosa que tenga relación con el tema que hemos tratado. Y yo tengo dos referencias. Vale. Una ya la he comentado, es el documental de AlphaGo, que es muy interesante, muy entretenido de ver y emocionante. A mí es emocionante, está bien hecho. Sí. La historia está bien explicada. Y luego hay un cuento que es un clásico de, no diría bien de la inteligencia artificial, pero sí de crear máquinas y de lo que estas máquinas en un futuro pueden hacer con nosotros, que es un cuento de Ellison que se llama Debo gritar y no tengo boca. No sé si lo conoces, Carlos. No lo conozco. No, Pues no. es un cuento corto donde se lee muy rápido, donde es muy duro, es interesante, es duro, donde se ve la relación, una posible relación en un futuro entre máquinas y humanos. Os lo recomiendo. Debo gritar y no tengo boca. Lo encontraréis seguramente en PDF por ahí. ¿Vale? ¿Alguna Yo referencia? en mi caso es lo que te comentaba, yo me muevo más en el aspecto técnico, entonces, bueno, al que le guste el tema y a lo mejor quiera tener un primer contacto con lo que se está haciendo a día de hoy en la investigación, pero desde un nivel muy divulgativo, de nuevo volvemos a DeepMind, que es la empresa esta del sistema AlphaGo. Tienen una serie de podcasts que están bastante chulos, porque están muy bien producidos y al final lo que buscan es externalizar la propia investigación que hacen ellos en el laboratorio. O sea, que te van a hablar de cosas relativamente técnicas, pero sin profundizar en aspectos complejos, sino simplemente te van a decir las curiosidades, ¿no? Para engancharte con el tema y saber en qué están trabajando. Te hablarán de Go por un lado, pero te hablarán de otros tantos sistemas súper interesantes que tienen. Y lo podéis encontrar gratuito en Spotify, está en inglés, es lo único, no sé si hay limitación, pero para el que pueda escucharlo es muy recomendable. En una tarde o 2 tardes te lo escuchas y genial. Súper. Pues mira, tenemos un documental, un cuento y un podcast. ¿Es un podcast o un audio? Es un podcast. Bueno, sí, sí, una serie de capítulos, vale. Sí, podcast. Por aquí nos ha llegado una pregunta de Chus18. Dice: ¿una inteligencia artificial sería consciente del paso del tiempo? ¿Lo comprendería mejor que nosotros? Bueno, aquí como físico tengo que decir que el concepto de tiempo no me lo preguntéis, no me preguntéis qué es el tiempo. Ahora, para una inteligencia artificial, ¿qué es el tiempo? ¿Cada tic del reloj imaginario, cada iteración? Sí, o sea, al final la forma en la que yo me asemejaría más al concepto de tiempo dentro de una IA es el hecho de... O sea, al final trabajas con la causalidad, ¿no? de los hechos. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes un sistema, una red neuronal que es recurrente, se habla de recurrente porque cuando genera un resultado, se puede aprovechar de la salida de ese resultado para volver a integrarlo en su nueva predicción que vaya a ser, ¿vale? Esto es como algo muy técnico, pero al mismo tiempo lo estoy tocando de manera muy superficial. Entonces, ahí sería una red que sí estaría teniendo en cuenta la temporalidad de tus datos. Y son los sistemas que se suelen utilizar para analizar música, secuencias temporales, texto y todas estas cosas que tienen que ver con texto. Ahora,
La pregunta, ¿por qué está mal planteada? Porque no te habla de si tú puedes implementar el concepto de temporalidad dentro de tu sistema. Te pregunta si sería consciente de... Y entonces, de nuevo, pues rompemos la baraja y no se puede responder. Porque implica conciencia. Lo sentimos. Sí, Haberla preguntado mejor. Sleeping _IA dice: yo tengo una consulta, estudio estadística y me interesa saber si mi disciplina está o estará obsoleta en tiempos del deep learning. A ver, lo que está pasando con los estadísticos, estadistas, no, estadistas es Pedro Sánchez. Bueno, no quiero entrar ahí. Ese El melón no lo voy a estadista abrir, sería pero Felipe, ¿no? Jefe del bueno. Estado. Sí, exacto. En este caso, los que trabajan con la estadística, las herramientas clásicas que estaban utilizando, pues son todo lo que es inferencia, joder, no me sale la palabra, contraste de hipótesis, bueno, todas las herramientas que tiene una persona que trabaja en estadística. A día de hoy a esa caja de herramientas se le está sumando toda la parte más moderna de modelos, o sea, para que nos entendamos, un modelo de regresión lineal podría ser una implementación muy básica de lo que sería un modelo de machine learning, ¿vale? Eso entraría dentro de esa caja. Lo que pasa es que ahora entran herramientas mucho más potentes, que son todas las redes neuronales y los algoritmos de deep learning, que a mi forma de ver, una persona que trabaja en estadística también debería de conocer, porque son las herramientas más potentes que contamos hoy en día para analizar datos. Ahora, si tú entras y consigues manejar estas herramientas, te recomendaría que no te llamaras persona que trabaja en estadística, sino que te llames data scientist, porque vas a cobrar más. ¿Vale? Ese es el consejo. Es la única diferencia. El naming, la importancia del naming. Ahí está. Una pregunta de un tal ¿Y tú qué dius? Parece catalán. ¿Y tú qué dius? ¿Esto qué dios? ¿Para cuándo apostáis que llegará la conducción autónoma completa? Vale, esa me gusta. El tema de la conducción autónoma completa, de nuevo, aquí ya sí podemos extrapolar dentro del campo de la IA, pero como siempre yo soy muy, como bien han dicho aquí también, bayesiano, pues yo soy muy bayesiano y trabajo mucho con las incertidumbres, entonces ahí diré que no sabría darte un plazo fijo, no te puedo decir 5 años, 10 años, 15 años, pero desde mi punto de vista, desde mi opinión, yo creo que va a llegar. ¿Vale? Es un concepto que hemos visto como también se ha alimentado muchísimo de todos estos algoritmos que se han desarrollado en esta última década, principalmente del campo de la visión, que es el que te comentaba antes, y ahora sí podemos ver cómo el campo de la conducción semiautónoma, el poder tener un coche que pueda realizar tareas más o menos inteligentes, está ganando terreno cada año. Hace un mes justo Tesla actualizó sus coches y de repente ahora pueden reconocer semáforos y señales de stop. Ya un coche Tesla te puede llevar por una autopista sin que tú tengas que tener las manos en el volante, excepto porque te lo obliga la ley, pero hay gente que pone naranjas en los huecos del volante y eso ya simula como que hay manos y truca en el sistema, y te puede llevar el coche directamente por la autopista, cambiarte de carril y sacarte por la salida que tú quieras sin tú tener que tener una intervención. Eso lo tenemos ya conquistado y en los próximos años seguiremos viendo avances. No sabría darte un plazo temporal, pero desde mi punto de vista yo creo que llegaremos. Aquí hacemos un par de preguntas más y ya está. Vale. Dice otra vez Sleeping _, dice si una inteligencia artificial en algún futuro lograra entender conceptos, hilarlos y concluir o predecir otros, ¿podría trabajar a la par con científicos como por ejemplo los físicos o matemáticos? Yo por mi parte diría que eso al final es un poco lo que ya estamos haciendo, ¿no? Cuando nosotros utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para, por ejemplo, en el LHC distinguir trazas de diferentes partículas, pues al final ya estamos trabajando codo a codo con ellas. O sea, al final la diferencia entre utilizar una herramienta o trabajar codo a codo con esa herramienta, no sé, no hay diferencia. Es que cuando he leído la pregunta me imaginaba a alguien, a un robot sentado a mi lado picando el ordenador. No. No, pero a lo mejor un robot que tú lo pongas, o sea, el data center este que vimos en el CERN, que tú lo actives y lo que tenga que hacer en vez de simulaciones, que ya en sí podría, dentro de cierto marco podría considerarse también una simulación, algo como IA, pero bueno, que pueda a lo mejor inferir nuevas reglas de la física o que te pueda deducir, razonar sobre todo, que pueda hacer mezclar diferentes hipótesis, o sea, que te pueda plantear hipótesis a partir de mezclar diferentes
yo qué sé, reglas, no sé ni lo que estoy diciendo, pero por ahí yo creo que sería un poco la evolución de la ciencia, ¿no? El automatizar ese proceso que a lo mejor tiene un científico, que ya a día de hoy no creo que se dé tanto, ¿no? El momento este de eureka y descubrir cosas nuevas, pues sí, una IA podría explorar todo ese espacio de hipótesis y de espacio de búsqueda de manera más óptima. Luego va la última, que ya se nos hace tarde, pero es una que me llama la atención, que dice, Electromodel dice, ¿cómo de lejos estamos para que una inteligencia artificial sepa entender un chiste? De nuevo, ahí, vale, voy a responder, pero también diría, entender yo lo considero de nuevo otro de esos conceptos que están ligados a la conciencia, porque el proceso de entender te implica que hay como, eres consciente del significado de esa cosa. El hecho de que, por ejemplo, tú tengas un clasificador que te diga, este texto es un chiste y este no, si eso funcionara, lo consideraríamos como que como que la inteligencia artificial entiende el chiste. Si tú eso me lo das por bueno, yo te podría decir que yo creo que en 3 años, 4 años podríamos tener algo tal que así. De hecho, ya salió, creo que hace poco también un sistema, una IA que te fabricaba memes. Claro, si es capaz de generarte memes, significa que ya entiende cuáles son los patrones que conforman un meme. Pero, de nuevo, ¿significa eso que lo entiendes? ¿O le damos la vuelta al asunto? ¿Entendemos realmente nosotros ese significado? ¿Existe el concepto de entender un chiste? ¿O también nosotros repetimos patrones de manera en base a su concurrencia y estructuras que están muy establecidas socialmente como para decir, vale, esto va a ser gracia y esto no? Ahí la cuestión. Bueno, quizá en un futuro tengamos chiquitos de la calzada virtuales. Sí, IAs que te digan van 10 y se cae el del medio. Bueno, pues nada, yo creo que ahora sí lo vamos dejando aquí. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Ya para cerrar, deciros que la semana que viene, esta vez la semana que viene será el miércoles a las 10, hora central europea de verano. Estaremos con Guille del canal Will Div. Y vamos a tratar una peli que no es de ciencia ficción, pero que contiene unos aspectos científicos que son muy interesantes, y es la peli de Deadpool. Alright, qué guay. Y hablaremos de regeneración de tejidos. Mola. Y inmunoterapia. Así que... Muy bien, pues. No es propiamente ciencia ficción, pero es un concepto que creo que es súper interesante, y Guille tiene algún vídeo sobre ello. Y vamos a estar hablando de Deadpool la semana que viene. Así que si estáis interesados, incluido tú, Carlos, en saber más sobre regeneración y inmunoterapia, nos vemos el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias otra vez a todos los que nos habéis seguido. Y hasta la semana que viene. Recordad que este vídeo lo subiré mañana a YouTube, por si lo queréis ver o habéis visto la mitad o lo que queráis. Y ya está. Si tenéis alguna duda más, quizá la podáis dejar en los comentarios del vídeo e intentaremos resolverla. Muy bien, pues nada, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias otra vez. Buenas noches. Y adiós a todos. Adeu, adeu.